tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en el arranque en este jueves a un día de llegar al viernes y acabar no una semana, sino 2 semanas que comenzamos hace 2 lunes con relativa tranquilidad y de repente pues nos ha llegado de todo. Que bueno, así es Melilla. Desde la victoria de nuestro equipo de voleibol, pasando por una visita de secretarios generales de la delegación de gobierno que pasó casi desapercibida, el tema de la presentación del Plan Estratégico Nacional vía Administración Nacional a Melilla, por supuesto el tema de la inmigración, visitas del ministro, visitas de la directora general de la Guardia Civil, en fin, que te he traído un día perfecto, Fadela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues has dicho buenas noches, no sé si ha sido un lapsus sí, con pues, todas las cosas que nos han venido encima es o para que... compensar una cierta grabación que tuve ayer por la tarde diciendo que era buenas noches cuando no, así que les pido disculpas. Imagino. Esto es en directo, esto es a las 10 de la mañana estamos... y estoy despistado. Aquí mi compañera, vale, sí, también diputada, pero compañera, y te he traído para que veamos un balance del Partido Popular sobre todo lo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido. Es que ha ocurrido de todo, desde la Semana de la Mujer y todo lo que os he comentado. De hecho, a nivel informativo, se rompió completamente la información con la entrada de los inmigrantes, que parecía que era algo del pasado, hasta que nos dieron un par de bofetadas y vimos que era del presente. Pero antes, dame un minuto, que vamos a hacer un pequeño repaso de lo de ayer. En esta mañana de 10 de la mañana, 13 minutos, lo vuelvo a subrayar, gracias Fadela por la corrección. Y nada, pues recordarles que ayer la delegada del Gobierno moderaba la jornada de lanzamiento del proceso participativo en el Plan Integral de Melilla. Atención, es el Plan Integral para Melilla que está trazando el Ejecutivo Central. Esto lo decimos porque hay varios más planes a nivel local que todavía no tiran hacia adelante precisamente por una falta de acuerdo. Pero bueno, aquí tenemos el nacional. Tras muchas reuniones institucionales para abordar el futuro socioeconómico de la ciudad, lo diré bien, ha arrancado una nueva fase de este plan en la cual los ciudadanos podrán aportar sus ideas en las próximas semanas. A todo esto, quien ha realizado esto y quien está realizando esto, porque esto no está cerrado, es la empresa pública Traxatec, que es la encargada de desarrollar el plan en cuestión. Su responsable, Marta Cabrizo, resumía el diagnóstico preliminar de las debilidades y fortalezas de la ciudad, que obviamente hay de ambas, y explicaba las etapas y fases que atravesará el plan integral hasta derivar el desarrollo de proyectos concretos que transformen nuestro modelo de ciudad. En principio, muy resumidamente, es inyectar un amplio refuerzo de la identidad pública, o sea, del Estado en Melilla. Indicar también que, aparte de esto, pues ayer la consejera de Presidencia y Administración Pública presentaba su proyecto de ciudad universitaria. Coincidía con la visita de varios responsables del Parque Tecnológico de Andalucía, que han venido para unar esfuerzos y encontrar sinergias que arraigan a Melilla a empresa de base tecnológica. Y en un día de presentaciones de todo tipo, parecía que casi estábamos en campaña, pues Coalición por Melilla anunciaba amplios compromisos de aquí al año que viene y para que se desarrollen a lo largo del 2022, ya que CPM anunciaba la contratación de 1.000 a 2.000 personas en los próximos 12 meses, la construcción de viviendas sociales, muchos euros en inversiones, de hecho millones, y otros estímulos económicos. Por su parte, y cambiando de tema, Isabel Moreno, del Partido Popular, criticaba con dureza que las plazas de maestro que pretende convocar el Ministerio de Educación, exámenes que si mal no recuerdo creo que son en mayo-junio, son una oferta ridícula, que corresponde únicamente a la tasa de reposición y poco más. La diputada del Partido Popular aseguraba que los opositores y los interinos están totalmente abandonados por el Gobierno de España. Y nos vamos a Madrid, pero en cierto modo para hablar de nosotros. Bueno, en cierto modo no, para hablar de nosotros. Y es que el ministro del Interior, que este fin de semana estuvo aquí, recordaba ayer en el Congreso que se trabaja para que Melilla tenga una frontera inteligente que impide la entrada ilegal de inmigrantes, tanto por la parte oficial, los pasos, cuando se abran, como por la parte del vallado. Fernando Grande Marlaska también decía que la policía ha recibido ya estos días el refuerzo de decenas de antidisturbios y cuenta en la ciudad con el 100% de la plantilla. Bueno, vamos con nuestra compañera diputada. Hay para hablar. Vamos a ver. Desierto informativo, que se podría decir Sí, estos días. Como es, la verdad es que, insisto, a ver, siempre pasan cosas en Melilla, pero recuerdo con cierta inocencia hace 2 lunes que indicábamos, bueno, vamos a ver qué nos depara esta semana, menudos 15 días. Pero bueno, José, tú y yo sabemos también que hemos estado mucho al pie de la noticia, que Melilla nunca decepciona Nunca. de modo cíclico, porque ahora cuando estabas hablando de estos saltos tan importantes, que incluso se han considerado como los más importantes en nuestra historia, recuerda ese año de 2005 también, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando tuvimos también unas avalanchas dramáticas. De meses y meses. Claro, fue cuando se registraron quizás hasta los primeros fallecidos en esos saltos incontrolados y bueno, parece que es un problema del que Melilla difícilmente, por su identidad como una zona geoestratégica, como una zona enclavada entre esos dos mundos, esas dos desigualdades tan tremendas,
siempre además coincidiendo con situaciones tan convulsas como las que estamos viviendo, y no se nos escape, una relación muy deteriorada diplomática con el gobierno de Marruecos, pues nos da cíclicamente estas circunstancias que por supuesto son muy preocupantes. Nosotros, José, en este sentido, por entrar en alguno de todos los temas que ha relacionado, reiterar nuestra postura a este respecto. Ayer mismo el propio diputado Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu interpelaba al ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, pues haciéndole ver cuál es nuestra situación y cuál es nuestra sensación de los melillenses, que es una sensación de desprotección absoluta. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, apoyados además por la policía local en nuestra ciudad, aunque es la Guardia Civil la principal fuerza de contención, ha pasado unos días durísimos teniendo que hacer frente pues a esa entrada controlada, no nos engañemos, bien perfectamente coordinada por las mafias que trafican con las personas, que hacen negocio de la miseria, pues un ataque inusitado en cuanto a violencia, en cuanto a los instrumentos que se han utilizado, que han puesto en serio riesgo su vida. Pues nosotros lo que hemos dicho es que las personas, y sobre todo que son las mafias que están detrás, que consiguen atravesar de un modo violento las fronteras soberanas de un país, no tienen que servir ni de aliciente ni de impulso a esas mismas mafias para que vuelvan a remitir y vuelvan a repetir esos ejemplos. Quiere decirse que debe aplicarse la normativa europea de retorno, debe cumplirse la ley de extranjería en su justa medida, deben atenderse con corrección a todas las personas que allí tengan derecho al asilo y a la protección internacional, pero al mismo tiempo aplicar, como digo, la ley de extranjería, que las personas que no tuvieran derecho a entrar deben ser aplicadas la ley, deben ser devueltas. También hemos criticado y hemos puesto ayer de manifiesto en el Congreso al ministro que lo que no se puede dejar también desprotegida una valla como la de Melilla, con todo el riesgo que comporta, sí, y por lo que sabemos... Escuchaba dos críticas por parte del Partido Popular. Uno, el hecho de que el famoso vallado antiintrusión, que ciertamente dificulta, no al 100%, pero dificulta la entrada de inmigrantes, de repente se dejó de poner. Claro. Por alguna extraña razón, iban a buen ritmo y por alguna extraña razón, allá por, creo que noviembre, diciembre, se dejó de poner y claro, ahora han vuelto otra vez a ponerlo. Claro, las concertinas, yo creo que el Partido Socialista es un poco rehén aquí de estar siempre dando una decalina de arena para satisfacer a sus socios de gobierno. Las concertinas, es verdad que tenían ese matiz de que pueden ser muy cruentas, pero tenían una intención disuasoria. En su caso se pusieron los peines invertidos, que era lo que se habló y tal, pero es que lo que se puede es quitar las concertinas, quitar también los peines invertidos, porque además las mafias han ido perfectamente orientadas a donde sabían que podían pasar sin ningún problema. En principio, este es el tema, sobre todo porque esto puede volver a pasar. Se hizo un tercer intento, no se consiguió porque ahora sí, la Gendarmería marroquí luchó, literalmente, de hecho incluso varios gendarmes marroquíes han resultado heridos, con lo cual esto es un poco depende, a ver, más que de la posición, yo no sé si decir capricho o posición de Marruecos. Bueno, yo es que aquí iría también, y son preguntas que hemos trasladado a nuestros parlamentarios nacionales y las que esperamos respuesta y seguramente se volverán a interpelar en los próximos días. Lo que hay aquí de fondo es una relación no resuelta, hay una tensión no resuelta entre España y Marruecos, ¿no? Vemos con preocupación cómo los avances, que por supuesto entendemos, como dice el ministro de Asuntos Exteriores, que no pueden estar radiándose esas relaciones bilaterales, pero vemos que no siguen avanzando. Y la ciudad de Melilla, lejos de estar necesitando ahora pausadas, diagnósticos, como se está haciendo con el plan estratégico, necesitamos medidas determinantes y necesitamos medidas que puedan aliviar esa tensión que está padeciendo la ciudad de Melilla, porque se encuentra ahora mismo rehén en un conflicto y en una tensión diplomática de consecuencias imprevisibles que para el resto de la nación española, por supuesto, tienen que tener un impacto, pero tienen un impacto directo, muy negativo y de mucha incertidumbre para la población de Melilla, para las empresas, para las personas que necesitan invertir, para las familias. O sea, vivimos en una incertidumbre tal, desde que hace 2 años la frontera cerrada a Calicanto, en el año 2020 con la pandemia, a nadie se le escapa que ya los motivos de la pandemia se han superado porque poca frontera en el mundo puede haber que esté cerrada, pero no hay una información que pueda al menos tranquilizarnos o al menos
que se adopten o que se den pasos en la dirección de las propuestas que hemos hecho el Partido Popular en todo este tiempo, que se deba de abordar ya de una vez nuestro interés, nuestra conveniencia, por ejemplo, de entrar en la Unión Aduanera, pero potenciando mucho, respetando nuestro REF, incluso haciéndolo todavía más fuerte, hablar de que se acabe con la excepción de Schengen de cara a una hipotética apertura de la frontera. Todos estos temas que hemos puesto sobre la mesa, tanto en la Asamblea de la Ciudad para que se hable a nivel parlamentario y se puedan posicionar los grupos parlamentarios de la Asamblea, como en el Congreso de los Diputados, se va postergando y postergando, y eso también, en las relaciones diplomáticas, todos lo sabemos, también influencia que la otra parte, el litigio o en consideración, como en Marruecos, vea que no hay una situación, no hay una postura fuerte, que hay una debilidad o que hay una desunión, ¿no?, en esa postura, y eso crea al final incertidumbre, y eso es malo para Melilla. Hablemos de temas postergados. Hará más de 20 años Málaga puso su plan estratégico, que la ha cambiado completamente. Aquel plan estratégico que mucha gente pensó, ¿un plan qué? ¿Y esas cosas para qué sirven? Son temas conceptuales que cuando se va llevando a la práctica a cabo de un lustro o dos, ya casi tienen vida propia. Ahora que queremos tener nosotros uno, de hecho tenemos varios. El de la Ciudad Autónoma, uno del Partido Popular, está claro que no van a llegar a un acuerdo para tener un plan común, es evidente, más cuanto más pase el tiempo, más habrá esta tensión preelectoral que yo ya estoy notando, y eso que queda un año para las elecciones locales, no sé cuándo serán las nacionales, que para mí estarán casi pegadas, y en esto que llega el Estado con uno, que en principio me parece buena idea, que el Estado pues ponga un plan estratégico, sobre todo porque vamos, como acaba de decir bien, mal, o sea, vamos ya con tiempo pasado, Melilla ya va con tiempo que está perdiendo. ¿Qué les ha parecido la presentación? Al menos el hecho de que se presente un plan estratégico vía Estado, que, sin entrar en muchos detalles, básicamente lo que indica o lo que implica es un aumento de la presencia pública económica y personal en Melilla, lo cual yo no veo mal. Eso es el primer punto del plan estratégico del Partido Popular, de los gobiernos de Ceuta y de Melilla. El diagnóstico o el saber de qué situación partimos es una cosa evidente. A lo largo de estos años también me gustaría decir, como forma preliminar, el Partido Popular, por supuesto, ha tenido su plan estratégico que ha ido desarrollando a lo largo de los años. Se han ido sentando una serie de bases para un desarrollo que, por desgracia, hemos denunciado en muchísimas ocasiones, en estos 3 años, en vez de haber perseguido o haber continuado con lo que ya estaba empezado, como hemos dicho muchas veces, mire usted, pónganse las medallas que quieran, pero no paralicen, no se puede paralizar la propuesta que era de llegar hasta 5.000 estudiantes universitarios, porque aquello que se presentaba ayer de la ciudad universitaria, ¿cómo no vamos a aplaudir que haya una ciudad universitaria? Pero si en la otra parte de la balanza ustedes se han encontrado con un edificio de correos que ya podían haber tenido rehabilitado para agrandar espacios, ustedes se han encontrado que había ya muchas titulaciones universitarias, porque pasamos de unos 900 alumnos universitarios hasta los 2.500, nuestro planteamiento era llegar hasta los 5.000. ¿Por qué ustedes paralizan esa acción? Ese es el problema. O sea, esa es la preocupación que tenemos. Por supuesto que vamos a querer que haya planes, que haya propuestas, pero si ustedes hablan de hacer propuestas y por otra parte están paralizando proyectos, ustedes tienen firmado con una empresa internacional para que ya a finales del año 2021, que lo sepa la ciudadanía, hubiese estado acabado el pantanal de cruceros que se había acordado para ese proyecto. Tenía que poner parte de la ciudad autónoma, parte de la autoridad portuaria, hubiéramos ganado una zona de dársena y Carnival ya hubiera podido estar en este verano posiblemente aquí atracando. Entonces, no podemos paralizar lo que ya está empezado, ese plan que ya estaban dando, y luego empezar, ahora vamos a pensar, ahora vamos a hacer, pero además hay otra cosa muy importante. Cuando la señora Gloria Rojas entra en el gobierno de la ciudad y dice qué suerte porque ahora Pedro Sánchez, con el que tenemos una línea directa, va a estar en el gobierno de la nación, en el gobierno de la ciudad nos vaya todo mejor, pues decimos, pues sí, la verdad es que siempre va todo mejor cuando hay una sintonía directa entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación. Y nos encontramos con que es todo lo contrario, con que el gobierno de la ciudad se ha gastado casi 300.000 euros en contratar una empresa para hacer un plan estratégico, hace una ronda de consulta con la sociedad, da una serie de conclusiones, se le pregunta a la señora Gloria Rojas y dice, bueno, estamos de acuerdo, no en todo, en algunos aspectos sí, en otros aspectos no. ¿Cómo? ¿Que la vicepresidenta primera del Gobierno no está de acuerdo con el plan en el que el Gobierno se ha gastado 300.000 euros y que está presentando como si fuera el frontispicio de su acción? Punto número 1. Y punto número 2, inmediatamente después viene el Gobierno de la Nación y dice, voy a empezar a hacer un diagnóstico. ¿Pero cómo va a empezar usted a hacer un diagnóstico? Es que el Gobierno de la ciudad, en el que la vicepresidenta es la secretaria general del Partido Socialista, ¿no les sirve el diagnóstico que han hecho? ¿No les sirve la ronda de contactos que ha tenido con toda la sociedad civil? ¿Qué es lo que ahora está empezando a hacer el Gobierno de la Nación?
Dicho esto, hagan ustedes los planes que quieran, pero no paralicen la ciudad y, por supuesto, tengan en cuenta las propuestas que les decimos que hay que llevar a efecto ya, porque la ciudad de Melilla está atravesando una crisis preocupante. Hay una agonía económica que va desangrándose por días y mientras que ustedes estudian, hacen los planes o se pelean entre ustedes, como nos han demostrado a lo largo de estos 3 años, lleven a cabo propuestas concretas. El presidente Imbroda lo dijo en el último pleno de control. Miren, de verdad, me siento con ustedes. ¿Quieren saber cómo podemos hacer de repente que podamos tener 200.000 billetes baratos a lo largo del año? Vamos a hacerlo ya. Vamos a recuperar todo el tema de la ciudad universitaria. Vamos a construir viviendas sociales. Vamos a hacer una serie de acciones que son importantes y de las que no dependeríamos ni siquiera del Gobierno de la Nación. Pero, por supuesto, el Gobierno de la ciudad, para poder dar justificación a que venían a cambiar las cosas, tanto han cambiado las cosas que todavía no han arrancado. ¿Cómo ven ustedes entonces? Lo digo porque lo pregunta todo el mundo, sin importar incluso su línea, si es político, sindical, comercial, empresarial, la posible apertura, cuando ocurra, de la frontera. Porque la frontera ahí depende de 2 factores. Uno, el vírico, que parece que está la cosa un poco más controlada. O el mundo se ha hecho al virus, que también, porque el virus sigue aquí, obviamente. Pero bueno, nos hemos hecho a él y las fronteras ya empiezan a abrirse, ya en países occidentales como como Francia, pues están indicando que ya no van a pedir pasaporte COVID. Es posible que más pronto que tarde, pues eso ya no hace falta las máscaras ni siquiera ni en interiores. Nos abrimos al mundo por más olas que vuelvan a venir, que alguna puede llegar todavía. Y luego está la razón política, que eso ya depende más bien de los caprichos de Marruecos. Vale, pero pongamos que se abre en algún momento. Claro, y aquí está la pregunta, porque yo lo pregunto a todo el mundo, pero nadie me responde. La frontera, si se abre, no puede ser la de antes. Por supuesto. O no debería ser la de antes. Por y supuesto. yo no me fío muy bien de que realmente no sea la de antes. Claro, nos podemos ver con la tesitura de que aparezcan de nuevo pues, un montón de personas vía Marruecos al hospital, el hospital saturado, aunque ahora algo más tranquilo, oiga, cúreme el COVID. Y ya la hemos liado. O 20.000 personas que entran realmente para nada y luego se vuelven a ir para nada. Otra cosa son 3.000 o 4.000 los famosos trabajadores transfronterizos, si su puesto de trabajo aún están. ¿Qué frontera ven? Porque yo la veo muy complicada. Claro, es que es lo que yo te decía al principio, José Mari. Hemos planteado hace meses que se abriera ese debate para que en la propia Asamblea, que es donde reside la soberanía popular, donde estamos las personas que representamos la ciudadanía melillense, podamos expresar de forma abierta, sin tapujos y transparente, qué pensamos cada cual de nuestras relaciones y de la frontera con Marruecos. Mi opinión personal y mi opinión como miembro del Partido Popular es que una ciudad fronteriza no puede permanecer cerrada una frontera. Por supuesto que, como decía también el presidente del Partido Popular hace 2 años, necesitamos más presencia de Europa, sí o sí. Melilla tiene que ser más española, que lo es, por supuesto, me refiero a la presencia del Estado en Melilla, como ayer mismo me decías que se había dicho en ese diagnóstico, en ese trabajo que se hacía del plan estratégico, pero que también empiecen ya a ponerse las bases de lo que en la hipotética apertura de la frontera debe ser. Por supuesto que no puede ser como hasta ahora, ni Marruecos lo va a permitir, ni España tampoco lo querrá. Y lo que nosotros proponemos y hemos dicho es que se estudie y se proponga y se lleve a efecto que la excepción del Tratado de Schengen, en el que ya no existe esa justificación, deje de estar. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos una frontera inteligente, una frontera ágil y una frontera a la que, dentro de las relaciones de buena vecindad, tanto unos como otros de las zonas limítrofes, podamos entrar con cierta facilidad, pero con un control. Un control puede llamársele visado flexible, pero visado al fin y al cabo, para que las personas que pasen a diario pues puedan tener un control de que tienen su pasaporte en regla, de que son personas que están en un sitio cercano y para que se vea que hay una fluidez normal y no la situación de descontrol que había hasta hace unos años. Aun con todo, ustedes proponen esa frontera activa, muy controlada. Lo digo porque es posible, de forma oficiosa, no oficial. Vox ya ha venido a comentar, insisto, oficiosa, que quizás en la campaña política del año que viene, las campañas políticas lleguen a proponer que, pues si la frontera no se abre, no pasa nada. Bueno, pues eso es el planteamiento de Vox, que en este sentido, como en otros puntos muy calientes, disentimos abiertamente, porque Vox dice que se ponga directamente un muro en la frontera. Entonces, por supuesto, esos planteamientos no los comparte el Partido Popular en absoluto. Queremos una frontera fluida, segura y en pie de igualdad,
con el vecino Reino de Marruecos. Por eso nos preocupa y nos inquieta y queremos que se avancen en esas relaciones diplomáticas y en esas relaciones de relación y de interactuación que siempre han unido a los dos países y que no se pueden desexplorar de la noche a la mañana. Además, los ejemplos internacionales nos dan cuenta de todo lo contrario. Estamos en un mundo de globalización, de buenas relaciones, en un mundo de interactuación, pero en pie de igualdad. Entonces, lo que queremos es que esas relaciones avancen y que una vez que se hayan puesto sobre la mesa las condiciones para que Melilla pueda tener su estatus protegido, real y acorde a su naturaleza española y europea, esta puede ser una frontera, como digo, además que lo que hemos defendido es que la frontera se encuentre, y en eso consiste la eliminación de la excepción Schengen, que la frontera no se encuentre en los puertos y en los aeropuertos, que se encuentre en la frontera de Benenzar. Y para eso necesitamos que haya unos preparativos, necesitamos que haya unas obras en la frontera que tampoco hemos visto que hayan avanzado en absoluto, sino que se encuentra prácticamente, pues han empezado hace muy poco por las informaciones que tenemos. Entonces, no vemos que se esté avanzando, al menos físicamente, en lo que tienen que ser una serie de medidas que se tienen que adoptar para poder llegar a esa nueva era, a esa nueva relación del siglo XXI a la que también ha aludido en ese sentido el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, necesitamos tener certidumbre, necesitamos tener información de qué va a ocurrir en un futuro próximo, pero desde luego con otras nuevas reglas del juego y en pie de igualdad con Marruecos. Al menos han estado de acuerdo con el Gobierno local en estos días sobre cómo se ha desarrollado la semana, el Día de la Mujer. Sí, nosotros siempre, históricamente, bueno, en nuestros 3 años que estamos en la oposición, hemos debatido y llegado a acuerdos de forma muy satisfactoria, tanto en la declaración que debe hacerse como asamblea, no solamente como partido político, con el Día Internacional de la Mujer, como en las actividades que se han hecho, salvo pues algunas cuestiones a lo mejor que hemos planteado. El tema de la igualdad es un tema transversal, es un tema de Estado. El Partido Popular fue quien impulsó en el Congreso de los Diputados el pacto sobre la violencia de género, al que se han adherido pues, prácticamente la totalidad de organizaciones civiles, políticas de este país y que ha servido de base, por ejemplo, para que Melilla tenga la mayor inversión en igualdad de toda su historia, porque el Pacto por la Violencia de Género conllevó de forma paralela una cantidad muy importante de inversión. Está claro que las políticas no se pueden quedar en palabras, sino que se tienen que traducir en acciones y en políticas. De este modo, Melilla ha recibido en los últimos 2 años unas cantidades muy importantes. De hecho, hace poco la consejera mostraba su preocupación porque se había acabado pues, ese periodo y a ver cuándo se podía renovar para recibir esta inversión. Del mismo modo te digo que le hemos planteado a la consejera en la última comisión donde hablamos de este manifiesto que hemos apoyado, que el Partido Popular quiere estar presente en la elaboración de esas políticas públicas que se hagan con esa inversión histórica en materia de igualdad. No queremos que simplemente se dejen el albur de los intereses que han primado hasta ahora el reparto de políticas en el Gobierno. El reparto de políticas en el Gobierno a día de hoy ha sido muy preocupante, ha sido un reino de taifa donde cada partido ha intentado arrimar el ascua a su sardina sin importarle si la política finalmente lo que se aplique va a ser beneficioso para la ciudadanía. Y nosotros hemos pedido que ese Consejo Sectorial de la Mujer, de Igualdad, como queramos llamarlo, además del dinero que se recibe del Pacto por la Violencia de Género, más los que se reciba también de forma histórica por los fondos de recuperación, pues que sean políticas que también tengan esa globalidad. Nosotros hemos apoyado todo lo que hacen en el tema de igualdad, pero queremos participar en esas acciones públicas que se Entiendo hagan. que esa será un poco la línea crítica en los próximos meses. Lo digo, ese reino de taifas que ustedes comentan, porque dando por entendido que Ciudadanos ya no existe como tal, está PSOE y CPM, CPM-PSOE, como aliados políticos, pero obviamente con sus áreas de responsabilidad. Concepto que ustedes van a seguir criticando en el hecho de que posiblemente cuanto más se acerquen las elecciones, ellos también más venderán sus áreas de responsabilidad. Claro, pero ya verás, José, ya no se trata de que se acerquen las elecciones, es que desde el minuto 1 este Gobierno ha evidenciado ser un reino de taifas y eso es preocupante. Y encima hemos llegado a una de las situaciones más complejas de nuestra historia con el peor Gobierno de nuestra historia y lo decimos sin ningún tipo de ambajes, es así. En enero del año 2020, 2 meses antes de que estallara la pandemia, este Gobierno saltó por los aires porque ya empezaron a pelearse por el reparto y por lo que han hecho troceando como una tarta el área de bienestar social. Aquí se ha llevado a cabo, sobre todo por unos consejeros más que por otros, por unos partidos más que por otros, pero al final todos llegan a la misma conclusión, una política descaradamente clientelar, a pesar de que parezca esto pues una palabra muy repetida, un tic muy repetido en las acciones públicas, pero es que ha sido abierto
Y ha sido preocupante, como digo, con lo que hicieron con Bienestar Social. Saltó por los aires en una comisión en la que el Partido Socialista y Coalición por Melilla no se ponían de acuerdo en la gestión de un servicio público muy fundamental como es el Centro de Reforma. A día de hoy todavía siguen coleando todos esos enfrentamientos públicos que tuvieron. Llegó la pandemia, Coalición por Melilla hacía una acción por un lado de bienestar social, el Partido Socialista salía diciendo públicamente que esas competencias no eran suyas. En el tema de la atención a menores, se han peleado por promesa, dejaron Proyecto Melilla. Date cuenta que son las acciones donde tienen más capacidad de gestión o de inversión pública, donde han tenido encontronazos grandísimos. Un año entero sin presidente de Proyecto Melilla. Ahora, como ya Proyecto Melilla está gobernado, está presidido por alguien más afín a Coalición por Melilla, resulta que Hacienda se lleva también un montón de inversiones importantísimas, millonarias de Proyecto Melilla. Este gobierno no anda, este gobierno es un bluff, este gobierno intenta arrimar el ascua a su sardina, como he dicho, para cada área de gobierno, y eso no es lo que necesita Melilla. Ya no hablamos también de las presuntas corrupciones en muchísimos de los contratos que se han ido desarrollando aprovechando el estado de alarma. Y digo yo una cosa, si los estados de alarma han tenido que servir para poder acciones contratos que se den de forma rápida, ojo, no por ello saltándose la ley de contrato del sector público, porque eso no es así, luego lo tienes que hacer. ¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, en temas tan graves como era haber dado ayuda a los empresarios sin tardanza? ¿Por qué no se ha hecho en temas tan graves como haber evitado el riesgo tan alto que estamos padeciendo ahora mismo con la rabia animal? ¿Pero qué problema había? Si eso sí que era una alarma de poder haber buscado una empresa, como le decían los veterinarios a la consejera de Salud Pública, de forma inmediata para poder retirar de la calle los perros asilvestrados que están poniendo en riesgo serio nuestra salud. Es decir, esta unión de partidos que van cada uno a lo suyo, que no tienen además ningún liderazgo, por desgracia, por parte del presidente de la ciudad, están suponiendo una rémora y están suponiendo un agravio añadido a la situación, como digo, de agonía y de crisis que estamos padeciendo. Antes de que empezáramos estas 2 semanas, que en mi opinión han sido y están siendo muy intensas a nivel de Melilla, empezó también y estalló un tema de calibre internacional que ahí continúa, pero antes de todo esto el Partido Popular tuvo su semana horribilis, y vino de semana, sobre todo porque nadie se lo esperaba. Empezó creo que el lunes o martes y ahí toda la semana. Bueno, conclusión. El caso es que aún sigue habiendo un presidente, que todo el mundo sabe que ya no va a estar en unos días. Entiendo que ustedes irán obviamente al Congreso del 1 o 2 de abril. El presidente del Partido Popular en Melilla ya ha firmado su apoyo a Feijóo. ¿Cómo ve este nuevo Partido Popular que va a tener que asentarse? Feijóo va a tener que crear, con ese aspecto que tiene de señor de derechas, en cierto modo, si me permite el término, va a tener que trasladar y dejar el gobierno gallego. No sé si lo va a cohabitar un poco, porque creo que como mucho puede ser senador me parece, y puede estar presente en el Congreso, aunque no puede hablar. Sí puede responder o preguntar al presidente Sánchez en el Senado, cosa que creo que hará, pero entre que va reconstruyendo el partido, ¿cómo lo ven ustedes a nivel local? ¿Se van a sentir más confortados con Feijóo? Hombre, se abre una etapa ilusionante. En eso han coincidido pues, todos los varones regionales en esa Junta Directiva Nacional que se celebró hace pocos días. Como dices, el presidente Imbroda también le ha dado ya su aval y su apoyo y su respaldo y su confianza al que, pues con a mayor seguro, será el próximo candidato, será el próximo presidente del Partido Popular. Pero fíjate que yo diría o remarcaría algo que también ha dicho Feijóo en alguna de sus entrevistas más recientes. No ha habido aquí ningún ensañamiento ni ningún maltrato al que ha sido hasta ahora nuestro presidente del Partido Popular, que todavía lo es, Pablo Casado, al que desde luego también hay que reconocerle muchísimos méritos en todo este tiempo y haber remontado el drama que pasamos con una injusta moción de censura en el año 2018. Pensemos que todo un poco viene por ahí, esa injusta moción de censura que descabalga al que era el presidente electo de España, que era Mariano Rajoy. Todo ello a nosotros nos hace desembocar en un congreso pues apresurado, en el que quizás se toman algunas decisiones poco reflexionadas, y estoy repitiendo palabras del propio candidato Feijóo, porque lo ha dicho así, me parece que es muy acertado esa reflexión. Y ahí no había un maltrato, simplemente ha habido una catarsis, ha habido una necesidad de poder acabar quizás con algunos errores que se cometieron
que desde luego tuvieron su punto álgido con algo que fue absolutamente insoportable para todos los militantes de todo nuestro país, que fue pues radiar de forma pública aquello que era un problema dentro de una formación regional con la dirección nacional, y eso fue insoportable. Eso no lo soportó el ciudadano de a pie, el militante de a pie, y eso es lo que se debe a este partido. No se debe ni a sus direcciones ni a su órgano orgánico, sino que yo creo que es fundamentalmente a sus militantes. Y parece ser, por la cantidad de avales tan brutales que ha recibido Feijóo en las últimas horas y por lo que se respira, por lo que hablamos, por lo menos yo hablo de la agrupación aquí en Melilla, que hay una ilusión, que hay unas ganas de fortalecer, de resurgir, y sobre todo hay unas ganas que no se ocultan, que es de acabar con una política que ha enfrentado a este país, que lo ha abierto en canal, que ha pactado con independentistas, con personas que ayer estaban haciendo todavía homenajes a las personas que han asesinado a familiares de nuestros ciudadanos. Entonces, todo eso ha hecho mucho daño. Yo creo que el Partido Socialista se ha desangrado en esos pactos antinatura que ha tenido durante esta legislatura por tal de mantenerse en el poder, y lo que queremos, lo que creo que puede aglutinar el Partido Popular es a toda esa anchura de militantes y de españoles que se sienten en su centro, y ya no casi desde el punto de vista ideológico, sino en su centro como país, en un país fuerte, y más ahora con esta convulsión tan terrible que estamos padeciendo, ¿no? El daño que hacen los nacionalismos, el daño que hacen esas intolerancias exacerbadas, cuando lo que tenemos que hacer es tener un país fuerte, libre, abierto, y sobre todo en el que no se quiera atentar incluso hasta con la propiedad privada y con ideologizar hasta la educación. Es decir, nos estamos encontrando con cosas que la gente, yo creo, que no va a perdonar. Y eso es un poco el espíritu quizás que puede mover a este Partido Popular, que espero que nazca resurgido de este... Pues resurja, no que nazca, sino que resurja de este... Con esa catarsis informativa, lo veo como periodista, nos preparamos y nos ponemos los cinturones de seguridad ante 18 meses que se nos prevén a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, realmente excitantes. Aburrir no vamos a estar aburridos, eso está clarísimo, en toda una campaña local, que recuerdo a todos ustedes que es en mayo del año que viene, y nacional, que en principio es en otoño del año que viene. Vamos a ver si siguen siendo en otoño del año que viene, nos adelantan que todo puede ser. Nada, Fadela. Si me permite, sí, una cosita solamente muy simple, un recuerdo desde luego emocionado, que supongo que lo compartimos todos y cada uno de los ciudadanos españoles, de ver esas imágenes tan terribles en Ucrania. Nos hemos acostumbrado, por desgracia y dramáticamente también, a haber vivido conflictos aterradores, que incluso hoy algunos no están todavía terminados, pero no nos acostumbramos, no debemos acostumbrarnos, y un recuerdo emocionado y un grito contra esta invasión y misericordia y una llamada a la paz. Sí, ha sido una bofetada de realidad a unos europeos, a unos occidentales que lo somos, que creíamos que esas cosas pasaban lejos de nosotros. Sí, y no, desde los Balcanes ya fue la primera advertencia, claro. Y esto ya está aquí, ha quedado, ha llegado, y el mundo va a ser diferente. Se habla de una quizás nueva Guerra Fría, que tú y yo conocimos cuando éramos adolescentes, así que es posible que vuelva, Pero bueno, de eso también hablaremos en estos meses que se ven catárquicos y también excitantes. Fadela, muchísimas gracias. Gracias a ti, José, un placer. Nada, nos seguiremos viendo, que sé que estás muy ocupada, has venido casi por los pelos. Pero tú sabes que tú me dices ven y yo lo dejo todo. Y yo les despido diciendo un buenos días, claramente, ¿eh? Gracias, Fadela, por la corrección, por cómo estoy hoy, y nos despedimos hasta mañana en un ambiente, pues ya les digo, informativamente denso, tenso y, por qué no decirlo también, interesante. Venga, les dejamos con el magazine.